la suspensión inerte en el arnés representa un peligro vital que debe tratarse urgentemente. Debemos rescatarlo antes de 15 minutos. Antes de 15 minutos. Es vital, mis amigos. Si no, después de 20 minutos aproximadamente, pues ya el cuerpo del trabajador internamente sufre daños irreparables. ¿No? Sufre daños irreparables. Por eso que el plan de rescate en altura, repito, debe detallar quiénes son, en tal caso, los brigadistas encargados de rescatar a un trabajador que haya sufrido una caída a distinto nivel, que esté suspendido, ¿no es cierto? Que esté suspendido. Y vamos a ver, hay algunos detalles. A ver, dice, evacuar un herido de forma autónoma. Los procedimientos de evacuación de los trabajadores se deben determinar cuando se inicia un nuevo trabajo, por supuesto. Este plan de rescate en altura debe adaptarse. ¿Por qué debe adaptarse, mis amigos? Porque un ambiente de trabajo en altura será distinto a otro, seguramente. ¿No? No es lo mismo trabajar, digamos, en una construcción de 10 pisos, que recién estamos en una primera etapa de repente, ¿no es cierto? Que de repente, no sé, trabajar en una planta industrial a 5 pisos, donde hay equipos, donde hay equipos eléctricos de repente, ¿no es cierto? Donde los equipos de repente están en funcionamiento, algún equipo aledaño, digo, al área donde estamos trabajando. Entonces, este plan de rescate en altura, el procedimiento de trabajos en altura específicamente también, debe ser adaptado, debe ser adaptado. No es que el mismo plan me va a funcionar para todos los trabajos que voy a desarrollar, todos los trabajos en altura, no necesariamente. Por eso, repito, hay que hacer un análisis, ¿no? Por eso hay que hacer un análisis. La instalación de las líneas de vida puede incorporar sistemas desenganchables para permitir la evacuación desde el suelo. Ah, claro. ¿No? Rápidamente, ¿no? De repente cae y está, a ver, digo, pues cae y está a, no sé, 2 metros del suelo, ¿no? Va a tener la necesidad este trabajador de subir, tal vez ya no, tal vez ya no. ¿Por qué? Porque hasta apoyándome, no sé, en un andamio de repente, voy a alcanzarlo, ese trabajador que está suspendido y lo voy a rescatar. Voy a desenganchar nada más. Y listo, lo libero, ¿no? No necesariamente desde la parte superior, desde donde ha caído, no necesariamente. Por eso le digo, eso se planifica. Muy importante y como todo trabajo de alto riesgo, los trabajos de alto riesgo no se desarrollan de manera solitaria, definitivamente. Hablamos de trabajos en espacios confinados, soldadura, trabajos en caliente, ¿no? Trabajos en altura, lo que vemos ahora, no se debe realizar de manera solitaria, definitivamente, definitivamente. El trabajo en solitario debe prohibirse si un trabajador puede encontrarse solo en altura, pero al menos una persona formada en la evacuación para rescatarlo, un rescatista, ¿no es cierto? Debe estar presente y equipada en el lugar de trabajo, por supuesto. Porque el trabajo, a ver, la caída, el accidente puede suceder, ¿no? Y justamente como plan de rescate en altura, se debe designar un trabajador responsable de evacuar, de ayudar, de brindarle soporte, de brindar primeros auxilios, señores. El trabajo en altura es importantísimo. Es importantísimo. ¿Ya? Es importantísimo. ¿Por qué? Porque justamente cuando sucede el accidente, porque justamente de eso es lo que estamos tratando el día de hoy, ¿no? Debe haber un personal asignado que le brinde el soporte adecuado, sobre todo inmediato. Para que le brinde el soporte inmediato, tiene que estar en el área de trabajo. Es más, ¿no? La norma dice que los trabajos de alto riesgo requieren supervisión permanente, ¿no? En espacios confinados tenemos un vigía, ¿no? En trabajos en caliente también tenemos
También tenemos un vigía, ¿no? O operador del fuego, también le llaman, ¿no? Y en trabajos en altura también, un rescatista, un vigía. Señores, los accidentes pueden ocurrir, definitivamente. Y hablamos justamente de retención, ¿no? Cuando hablamos de sistema anticaídas, hablamos justamente de retención. A ver, y vemos en la imagen, por eso decidí considerarlo, clarísimo en la imagen, ¿no? ¿Y qué manifiesta esta imagen? Es que pues a una distancia adecuada para que el trabajador no caiga y básicamente utilizada en excavaciones también, ¿no es cierto? Trabajos en altura en general, ¿no? Lo limita al trabajador, lo retiene, no le permite avanzar más. Y es bueno, es bueno. Porque obviamente estamos evitando que se accidente. Un sistema de retención permite delimitar, justamente, bueno, delimita, ¿no? Un espacio de trabajo que impide que el trabajador entre en una zona con riesgo de caída. Como vemos en la imagen, clarísimo. Ese tipo de dispositivo no está destinado a detener una caída de altura. Claro. ¿Por qué? Porque no va a caer. No va a caer. No va a caer, ¿no es cierto? Porque está, no, o sea, le impide al trabajador llegar a un punto donde puede caer, le impide, por una distancia, obviamente, ¿no? Clarísimo, mis amigos, clarísimo, ¿no? ¿Tiene un rango de acción? Sí, básicamente el espacio que necesita para desarrollar su actividad, completamente. Sujeción, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Un sistema de sujeción sujeta al usuario, al trabajador, y le permite posicionarse con precisión de apoyo o de suspensión, como vemos en la imagen, una torre, por ejemplo, ¿no? Está posicionado adecuadamente. Este sistema no se ha diseñado para detener caídas, el usuario debe estar en tensión sobre su sistema de sujeción. El sistema de sujeción debe ser completado con un sistema anticaídas. Básicamente es una limitante, pues igualito, ¿no? Como esta imagen, solo que está ya de manera vertical, digamos, ¿no? ¿No? El sistema de sujeción debe complementarse, muy importante, ahora sí, porque puede caer, debe complementarse con un sistema anticaídas. Importante, señores. Ahí está, ahí vemos, ¿no? Vemos la línea de color celeste, si se nota, es el sistema de sujeción, y arriba vemos, pues, ¿no? Está anclado también a un sistema anticaídas, ¿no? Es una estructura metálica, entiendo, y está también anclado. ¿Se puede caer? Sí, pero tiene un sistema anticaídas, justamente, que va a detener la caída en algún momento. Interesante, muy interesante, mis amigos, ¿ya? Interesante para que ustedes lo puedan analizar también, porque este tipo de trabajo se puede presentar, se va a presentar, definitivamente. Listo. Consideraciones para la realización de trabajos con uso de andamios. ¿Por qué? Porque uno de los componentes importantes de trabajos en altura, ¿no es cierto? Es el uso de andamios, definitivamente. Vamos a ver un gráfico interesante. Vamos a analizar todos los puntos relevantes. Para realizar trabajos utilizando andamios, tener en cuenta, solo se permitirá fijar la línea de enganche a la estructura del andamio cuando no exista otra alternativa, en cuyo caso debe garantizarse la estabilidad del andamio. Ahora sí, los andamios ULMA y, ¿no?, otros sistemas ya permiten anclarse en, en las barandas. Pero quiere decir, mis amigos, que el sistema está preparado para soportar el peso del trabajador. 5.000 libras, nuevamente. ¿Ya? Está preparado. Vamos a ver el ejemplo con el gráfico que tenemos. Vamos a ver si ahí nos podemos enganchar, por ejemplo. Dice muy importante, este andamio en su conjunto debe estar arrostrado, ¿no?, enganchado, dice, ¿no? En cuyo caso debe garantizarse la estabilidad del andamio con anclajes laterales de resistencia comprobada, los arriostres, para evitar su desplazamiento o volteo en caso deba soportar la caída del trabajador. Claro, algunos andamios ya tienen esta eh, garantía, esta estabilidad necesaria, digo, para que los trabajadores se puedan enganchar en sus barandas, como vemos en la imagen. Está diseñado, ¿no? También, ¿no?, la sugerencia en tal caso es utilicen, alquilen, compren, adquieran andamios de calidad. Esa es la sugerencia. La línea de enganche debe conectarse al andamio a través de una eslinga de nylon, como vemos en la imagen también,
componentes certificados, ahí está, concreto, que lo mencionamos, colocando en alguno de los elementos horizontales del andamio que se encuentre sobre la cabeza, encima de la cabeza, el punto de anclaje. Nunca debe conectarse directamente la línea de enganche a ningún elemento del andamio. Siempre debe conectarse, dice, a través de una eslinga. ¿Ya? Muy importante. ¿Ya? Muy importante. ¿Ya? También, tengan en cuenta. Muy importante también el piso donde se armará el andamio o plataforma. Dicho sea de paso, estos andamios certificados ofrecen la estabilidad, pero siempre y cuando también pues sean instalados en un piso adecuado, ¿no? Nivelado, por decirlo menos. ¿Ya? El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y firme. Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, césped, grava o superficies irregulares. Muy importante, muy importante. ¿Ya? Muy importante, mis amigos. Porque definitivamente, pues tenemos que ayudar también, ¿no? El hecho de que sea un andamio certificado, ¿no es cierto? La instalación, el armado de un andamio sea adecuado, definitivamente va a ayudar, sí. Pero si yo lo armo, lo coloco, lo instalo en un piso inestable, de tierra, fango, como dice la diapositiva, césped, arena, piedra, no sé, ¿no? Desnivelada, ¿no? No va a garantizar estabilidad. Por ende, puede pasar la caída, puede ocurrir la caída del andamio. ¿Ya? Puede ocurrir la caída del andamio. Vamos a ver la imagen acá. Los soportes, las bases y el cuerpo para todo andamio o plataforma será de buena calidad, rígido y estable, con capacidad suficiente para soportar una carga equivalente a 4 veces la carga máxima que se pretende usar en el andamio. Muy importante. Algunos andamios en construcción, por ejemplo, ¿qué colocamos encima del andamio? Materiales, no solo está el trabajador, sino colocamos de repente materiales de construcción, ¿ya? Y la garantía o el andamio de calidad se debe considerar, dice, que debe soportar 4 veces más la carga máxima del andamio. Cualquier elemento de un andamio, plataforma de trabajo, como soportes, cuerpo, diagonales, escaleras, ahora lo vamos a ver, soportes de pata, etcétera, que haya sido dañado por cualquier razón, debe ser inmediatamente reemplazado. Y aquí vemos justamente la tarjeta, ¿no? La tarjeta, ¿no? De color rojo significa que no puede ser utilizado. De color amarillo quiere decir que está en un proceso de armado. Y de color verde es que está armado para ser, listo para ser utilizado, concretamente. Ya lo vamos a ver en la imagen, creo que está aquí. Ah, justamente, partes más importantes de un andamio para trabajos en altura, ahí está. ¿No? Importante, ¿no? Plataforma de trabajo, ¿no? Vemos en la imagen ahí, justamente les decía, ¿no? Tiene un ingreso, por ejemplo, estos andamios son certificados, mis amigos. ¿Ya? Son certificados, ¿ya? Son certificados. Rodapiés, ¿no? Los rodapiés básicamente son los que impiden, pues, que caiga algún elemento, que caiga alguna herramienta, etcétera, ¿no? Que básicamente son hasta de 20 centímetros, 10 centímetros le colocan de rodapiés. 20 centímetros podría ser, pero los andamios certificados ya tienen pues sus rodapiés para ser debidamente instalados. La tarjeta, ¿no? La tarjeta les decía, está de color verde, que quiere decir que está en correcto armado para su funcionamiento, para su uso. La roseta, muy importante este tema de la roseta, ¿no? Hay un video, ¿no? Donde justamente estaban subiendo un gancho, estaban bajando materiales a altura, ¿no es cierto? Con un equipo autónomo, con un equipo hidráulico, y tenía pues un gancho, ¿no? Como sí, pues ganchos que estaban pues elevados hacia, digamos, una posición de para levantar elementos, ¿no? Y al momento de subir el gancho, toca la roseta, ¿y qué pasa? Produce la inestabilidad, la caída del andamio. El andamio está avalado y certificado para su uso con tarjeta verde, ya vimos la tarjeta, la roseta cuenta con rosetas que sirven para la unión de elementos del andamio y la sujeción del arnés. Ah, ya, interesante, ¿no? Son elementos que me permiten utilizar
¿no? Anclarme de repente, pero, repito, estos andamios son debidamente certificados. Los horizontales, cuenta con horizontales que establecen los módulos y forman el marco base del andamio, muy importante, ¿no? En el primer piso no hay nadie, ¿no? Y son horizontales que básicamente van a garantizar la estabilidad. Muy importante. ¿Qué es lo que tienen? Escaleras, pues, ¿no? Escalera para el ascenso adecuado. El terreno, las condiciones del terreno, como vimos en la diapositiva anterior, deben ser completamente seguras. Las diagonales, cuenta con diagonales en todas sus caras, vemos como vemos en la imagen, ¿no? Las cuales dan rigidez, estabilidad y distribución de cargas, muy importante, ¿no? Estas diagonales definitivamente ayudan, ¿no es cierto?, a mantener la estabilidad, muy importante. A ver, dice, ¿no? Escalera, cuenta con escalera de ascenso a la plataforma de trabajo, muy importante también, ¿no? Porque ya hemos visto, pues, ¿no? Que el acceso hacia los hacia las plataformas, hacia el primer nivel, segundo nivel del andamio, a veces lo hacen muy temerariamente, ¿no? Cuando no cuentan, digo, con estas escaleras. ¿Qué más? Bases regulables, las bases están sobre la superficie plana y nivelada, muy importante, las patas, ¿no? Base collarín, cuenta con una base collarín donde se apoyan las horizontales y diagonales. Esta debía, o sea, estos son andamios certificados, mis amigos. Verticales, cuenta con verticales que dan soporte al andamio y permiten la conexión de los horizontales y diagonales también. ¿No? Es una estructura, pues, ¿no? ¿No? Las barandas dicen la plataforma de trabajo que permiten, que previenen, perdón, la caída de las personas. Ah, ¿puedo anclarme? Si está certificado, como que las barandas, sí, puedo anclarme. ¿No? Puedo anclarme, mis amigos. Puedo anclarme. ¿Qué más? Acordonamiento, básicamente la señalización, que creo que también es importante, ¿no? El área del andamio se encuentra acordonada, debidamente señalizada. ¿Ya? Muy importante, son elementos. ¿Ya? Dice, plataforma de trabajo, cuenta con plataforma de trabajo segura con ingreso a través de la escalera, no hay otro ingreso. Es más, tiene una tapa, ¿no? Como ustedes ven. Necesito de repente usar ese espacio de la escalera y listo, coloco la tapa y la utilizo como plataforma, ¿no? En tal caso, la abro cuando sea necesario, cuando va a acceder, ¿no? Un trabajador. ¿Ya? Importante, tengan en cuenta eso, mis amigos. Y sobre todo que este gráfico, ya la baranda, ¿no? Ya la toma como que, como un punto de anclaje, ¿no? Debe estar debidamente instalado, debidamente acondicionado. ¿Ya? Tomen en cuenta esta imagen, por favor, mis amigos, me pareció muy importante, sobre todo para conocer las partes más importantes de un andamio y de qué manera se instala y se encuentra este andamio de manera segura, lista para ser utilizada por los trabajadores. Como vemos en la imagen, no solo pues es un trabajador, pueden ser varios, ¿no? Pueden ser varios, dependiendo del armado. Es más, si hay varios niveles, no sé, ¿no? También pueden haber de repente, dependiendo de la actividad también a realizar, puede haber 2, 3 trabajadores de repente, ¿no? De repente es necesario. ¿Ya? La sugerencia, repito, que sean andamios certificados y que cumplan básicamente con lo que acabamos de ver en esta imagen, sus componentes adecuados, señalización, acceso adecuado por escalera, los rodapiés, muy importante. Si ustedes se dan cuenta, el primer nivel, que es básicamente el soporte adecuado, es como la base, ¿no? Es como una base, ¿no? No tiene rodapiés, ¿no? A partir del segundo nivel. ¿Ya? Entonces, consideren, por favor, esta imagen para el análisis correspondiente. Listo. Y acá, muy importante, ¿qué sucede? ¿No? Eso, justamente, llegamos a este punto, ¿no? ¿Qué sucede? Podemos eh, tomar todas las medidas en materia de seguridad para evitar una caída, sí, pero ¿qué sucede si pasa, si sucede una caída, si ocurre una caída? Vemos en la imagen, por ejemplo, mis amigos, ¿no? Cuando trabajamos en altura, cuando instalamos un sistema anticaídas, ¿no?
parte del sistema anticaídas, eh, la línea de anclaje, no sé, cable acerado, ¿no es cierto? La línea de anclaje, cable acerado, no necesariamente se va a anclar un solo trabajador, puede ser varios. Y la caída de uno podría provocar también la caída de varios trabajadores, ¿no? Por eso tiene que ser cable acerado, eso, por favor, ¿no? Cable acerado, muchos colocan una soga de nylon de, no sé, pues 1 pulgada, 2 pulgadas, y creen que eso sí va a garantizar, ¿no? Que no impactemos contra eso. No, sí, y eso está comprobado porque alguna vez hicimos el análisis de un accidente, ¿no? En construcción, sobre todo, ya les decía por qué, porque muchos de los trabajos en construcción son trabajos en altura. Cuando hay una línea de vida que no es cable acerado, que es una soga de nylon por más gruesa que sea, ¿de qué forma va a tener la línea cuando cae un trabajador? Cuando cae uno solo, ¿de qué forma va a tener? Una forma de V, ¿no? De V, bueno, ya, V, ¿no? Y podría jalar, podría comprometer la estabilidad de otros trabajadores. En cambio, el cable acerado no, se va a deformar, sí, pero no se va a deformar de una manera importante. Vemos en la imagen, ¿no? ¿Cuántos han caído? Hay varios, ¿no? Hay varios trabajadores ahí que están suspendidos. Plan de rescate en alturas. Los daños a la salud pueden variar de persona a persona, el síndrome de arnés, 15 minutos como máximo, si no, todo el sistema interno, los órganos internos se dañan pues severamente, ¿no? Nunca dejar solo al convalecido, al convaleciente, al accidentado. En el rescate industrial no existen héroes, muy importante, por eso todo debe estar planificado. Trabajo en equipo y planeación, planificación, por eso la elaboración de este documento, equipo adecuado, equipo estandarizado para todo el personal. Equipo estandarizado, equipo de calidad, básicamente. Justamente. Y acá hablamos ya del plan de rescate en altura, ¿no? Dice, es un documento cuyo estricto cumplimiento, porque para eso es, ¿no es cierto?, garantiza una respuesta organizada y segura para acceder, estabilizar, descender y trasladar a un servicio médico a un trabajador que haya sufrido una caída y esté suspendido en sus equipos personales de protección contra caídas, o sea, en el arnés, o haya sufrido una lesión o afección de la salud en un sitio de alturas. De nuevo, vamos a analizarlo, vamos a analizarlo. ¿Ya? Vamos a analizarlo. Documento cuyo estricto cumplimiento podría ser un procedimiento, podría ser un plan de rescate, como ya mencionamos, ¿no es cierto? Dice, garantiza una respuesta organizada, planificada y segura, señores. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto de segura? Porque ya les decía, pues en el ascenso a rescatar a un trabajador accidentado, el trabajador que asciende, que va a rescatarlo, también se puede accidentar. Por eso el ascenso, el rescate debe ser seguro. Debe ser seguro. ¿Ya? Debe ser seguro, definitivamente. ¿Ya? Debe ser seguro. No puede ser de otra manera. No puedo yo arriesgar, si ya se accidentó un trabajador, no puedo yo arriesgar de repente a mis rescatistas o a mis colaboradores en general. ¿Ya? Un plan de rescate en altura definitivamente implica planificación, sobre todo, sobre todo. Dice, ¿no? ¿Para qué? Para acceder en primer lugar. En primer lugar voy a acceder. En segundo lugar voy a estabilizar al trabajador. De repente puedo utilizar una camilla de emergencia también, dependiendo de la gravedad del accidente, ¿no? Ya les decía, haciendo un efecto péndulo se pueden golpear, se pueden golpear, ¿ya? Estabilizar, muy importante. De repente es un brigadista, es un bombero, tiene que estabilizar de manera adecuada. Ya vamos a ver las situaciones que pueden pasar. Descender, ¿no? Descender con el herido, con el accidentado y trasladar a un servicio médico. ¿A qué servicio médico? Debe estar en el plan de rescate en altura. A un trabajador que haya sufrido una caída y esté suspendido puede estar consciente, puede estar inconsciente, por el susto se puede desmayar, ¿no es cierto?
de sus equipos personales de protección contra caídas, de su arnés específicamente, pueda sufrir una lesión o afección de salud en un sitio de alturas. Puede haber caído con efecto de péndulo y se puede haber golpeado, ¿no? Y se puede haber golpeado. Se puede haber golpeado, concretamente. Se puede haber golpeado, ¿no? Debemos estar preparados. Debemos elaborar este plan de rescate en altura. Debemos planificar, ¿sí? ¿No? Debemos planificar, definitivamente. Identificando los riesgos extraordinarios, antes de realizar un rescate en alturas, el rescatista tendrá que evaluar el área y localizar riesgos extraordinarios. Les decía, de repente hay instalaciones eléctricas, ¿no? Hay equipos, hay componentes, hay equipos en movimiento, en funcionamiento. No puedo poner en riesgo también la integridad de mis rescatistas, ¿no? Identificar condiciones climáticas, posible atrapamiento, posible intoxicación, poca luz, polvo, piso resbaladizo, lugar inaccesible. Tengo que evaluar. ¿Por qué? Porque con esta evaluación, ¿no? Básicamente lo que buscamos es no accidentar. Jerarquía de rescate en altura, autorrescate, el trabajador puede subir y ponerse a salvo, el trabajador no se lesiona. ¿Ok? ¿Sí? ¿Mm? ¿Puede pasar? Sí. El sistema anticaídas lo que hace es evitar el impacto del trabajador con el piso, con el suelo o con el próximo, con el nivel más próximo, hacia abajo, obviamente. Pero de repente está suspendido, pero puede acceder, está consciente y puede ponerse a salvo él mismo, él solo, ¿no es cierto? Autorrescate. Autorrescate asistido, el trabajador es físicamente capaz de conectarse a sí mismo a un dispositivo de rescate, ¿no? Ponerse a salvo. Uso de escaleras, verbalmente asistido por otros trabajadores, indicándole, ¿no? De repente de la parte inferior, mira, posiciónate de esta manera, vas a llegar a este punto, ¿no? Y vas a estar a salvo, vas a llevar a una plataforma y te vas a poner a salvo. De repente el trabajador, por la posición en la que se encuentra suspendido, no puede ver, ¿no? Alguna situación que le puede ayudar, ¿no? Alguna ventaja que puede sacar. De repente los que están en la parte inferior rápidamente, si le indican, dice de manera verbal, ¿no? Le indican, ¿no? Y se puede poner, y se puede poner a salvo. Bien, mis amigos, definitivamente este es un, este es un tema muy, muy relevante, ¿no es cierto? Con respecto a los trabajos en altura, les decía, considerado pues trabajo de alto riesgo, ¿no? Haciendo un resumen ya de las consideraciones más importantes, más relevantes, es, bueno, que las excavaciones en primer lugar también serán considerados trabajos en altura dependiendo específicamente de la profundidad de la excavación. Si sobrepasa 1,80 m, definitivamente si estoy al borde de la excavación, ya es considerado trabajos en altura. Un segundo punto importante que tocamos el día de hoy es adquirir, ¿no? El sistema anticaídas y todos sus elementos, todos sus componentes, ¿no? Adquirir todos estos elementos, componentes de calidad, que sean de calidad. Es más, exijan ustedes un certificado de calidad al momento de la compra, ¿no? Exijan un certificado de calidad. Vimos también el tema de los andamios, ¿no? Muy importante, los componentes de un andamio seguro. Mencionamos también que ahora, dependiendo del tipo de andamio, del tipo de sistema, ¿no es cierto? Podemos anclarnos ya en el mismo andamio siempre y cuando el andamio ofrezca las garantías necesarias. Garantías para que no se voltee, ¿no? Para que no se caiga, deberá estar debidamente anclado, arrostrado, ¿no? Fijado, ¿no? Para que no ocurra de repente un accidente, para que no se caiga, ¿no? Hablamos también, ¿no? Bueno, de las partes importantes del andamio, decía, de los rodapiés, de la señalización, de la escalera, de los diagonales, las verticales, parte del sistema, ¿no? Y que garantizan en su conjunto que el andamio me va a servir no solo para realizar los trabajos en altura, sino también, si ocurre una caída,
va a servir, va a garantizar para impedir, ¿no? El impacto contra el suelo, el impacto contra el piso. ¿Ya? Entonces, importante, ¿no? Y en la última parte, ya un tema específico de la planificación de trabajos de alto riesgo, pues mis amigos. Cuando hablamos de trabajos de alto riesgo debemos planificar, siempre lo hemos mencionado aquí en CAP. Y parte de esa planificación, específicamente hablando de trabajos en altura, debemos elaborar un plan de rescate en altura. El plan de rescate va a incluir, les decía, ¿no es cierto?, quién es el líder, quién es el brigadista, quién es la persona en general, quién es el trabajador que va a acudir al trabajador accidentado. Puede ser un trabajador, puede ser un grupo de trabajadores, una brigada, ¿no es cierto? ¿Qué acciones va a tomar? Les decía, puede utilizar una camilla de emergencia, dependiendo si está consciente, si está inconsciente, ¿no? Se le pone, descendemos al trabajador lesionado, a qué clínica se le va a llevar, quién es el encargado de llevarle a la clínica, etcétera. O sea, todo esto está detallado en el plan de rescate de alturas. Todo está detallado en el plan de rescate en alturas. Eso, mis amigos, no puede fallar. Tenemos que planificar, les decía, el accidente en altura, una caída a distinto nivel, va a pasar, va a ocurrir de la manera más inesperada. Y sobre todo, va a pasar, va a ocurrir de la manera más rápida también. Y nuestra respuesta, ¿no? Nuestro apoyo, nuestro soporte, nuestra respuesta también tiene que ser de manera inmediata. En esa situación, mis amigos, definitivamente, pues, no podemos dudar, no podemos dudar. Y no podemos tampoco dejar, ¿no?, de elaborar esos documentos, entiendo, trabajos en altura, de repente un petar, ¿no?, que siempre hemos hablado. En construcción, por ejemplo, trabajos en altura ya implica petar, concretamente. Y tenemos que elaborarlo, tenemos que gestionar estos documentos. Un procedimiento, por ejemplo, de trabajos en altura. No podemos obviar, mis amigos, estos documentos importantes. ¿Ya? ¿Por qué trabajos en altura? Lastimosamente, pues no. Muchos de los accidentes de trabajos en altura terminan en, de repente, como mínimo, una incapacidad para el trabajador, ¿no? Si no es, pues, un accidente mortal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hemos llegado a la parte final con todas las recomendaciones, con un pequeño resumen, ¿no es cierto?, de este tema muy relevante, ¿eh? Y me parece muy relevante y agradezco mucho a ENCAP por haber invitado a dictar este curso, ¿no es cierto? Porque los trabajos de alto riesgo necesitan siempre un análisis muy particular, ¿no? Necesitan un análisis muy particular, más extenso, más detallado de repente. ¿Por qué? Porque hay que tomar medidas, definitivamente, ¿no? Hay que tomar medidas, ¿ya? Como siempre les dejo mi correo electrónico, mi número de celular también, por alguna consulta de repente que pueda haber. Entiendo, Luis, vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas. Adelante, por favor. Bien, ingeniero. A ver, mediante Zoom nos preguntan, ¿también es considerado trabajo en altura y también se utiliza? A ver, espérenme un momentito que no. Ya. Ingeniero, ¿qué marca de arnés es recomendable? Ah, ok, sí, lo mencioné en la capacitación. Los más relevantes, las marcas más importantes, MSA, ¿no es cierto? Y 3M, pues, ¿no? Es una marca internacional. Sin duda, cuando ustedes compren estos arneses, estos elementos, de repente, el sistema anticaídas, la empresa que les vende, perdón, estos elementos, les va a emitir, les va a entregar un certificado de calidad. Otras marcas, la verdad que no podría yo garantizar, ¿no?, que sean pues de calidad. La verdad, porque básicamente no las he usado, ¿no? Y sobre todo cuando hagamos una inspección, mis amigos, cuando hay que descartar arneses en mal estado, hay que descartarlos sin temor. Sin temor. Ya son las marcas que recomendaría. Ya. La otra es, cuando la altura es a menos 1,80 m,
Cuando se trabaja en excavaciones también se usa sistema de detención de caídas y sistema de prevención de caídas. Ah, muy importante, ¿no? A ver, siempre lo hemos mencionado, ¿no? La norma nos dice que es 1,80 m, ¿no? Y siempre yo hacía, gracias por la pregunta, yo siempre hacía esta pregunta, ¿no? Si la norma nos dice que un trabajo en altura es considerado a partir de 1,80 m, ¿cuál es la diferencia en que uno se caiga de 1,80 m y en que un trabajador se caiga también de 1,70 m? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Pero depende mucho de eso, mis amigos, gracias por la pregunta, depende mucho de la cultura de seguridad. Por eso hay empresas, lo mencioné también, hay una empresa minera importante donde me ha tocado trabajar, que es Minsur, ¿no es cierto? Minsur, por ejemplo, considera trabajos en altura 1,50 m. ¿Por qué? Porque el daño también es considerable, o sea, dependiendo de la actividad, obviamente, dependiendo de la caída, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es que debajo del 1,80 m no voy a utilizar o no requiero utilizar ningún sistema, anticaídas, arnés, no, 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 el tema no va por ahí. El tema es que está normado. Y la norma nos dice que está considerado tragos en altura y por lo tanto se debe utilizar un sistema anticaídas, andamios, etcétera, a partir de 1,80 m. Eso es lo que nos dice la norma. Si nos encontramos nosotros en una situación por debajo, ¿no es cierto? Si estamos realizando un trabajo, de repente, en 1,50 m, ¿no? Mi sugerencia es que también utilicen sistema anticaídas, ¿no? ¿Por qué? Porque el impacto, el daño al trabajador no va a variar, ¿no? No es que por la menor distancia que existe entre un punto y otro, entre una medida y otra, va a ser menor, no, también el trabajador se va a dañar, se va a accidentar. Entonces, repito, dependiendo de la cultura de seguridad de la empresa donde estoy trabajando, ¿no? Para utilizar un sistema anticaídas por debajo de 1,80 m, o sea, 1,50 m, de repente, 1,20 m, no sé. Ahora hay que ver también, pues, la facilidad